¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a la segunda temporada de Moldeados a su Imagen. Estamos aquí en este tiempo nuevo para poder hablar más sobre ser moldeados a la imagen de Cristo. Estamos estrenando escenario, estamos estrenando entradas, intro, con todo, porque es nuestra segunda temporada que sabemos que va a ser de bendición. Hemos recibido correos, hemos recibido invitaciones, incluso cosas sobre la primera temporada y todo lo que hemos estado hablando en el primer Moldeados a su Imagen. Y en verdad Dios ha sido bueno, Dios nos ha mostrado varias cosas y es por eso que queremos continuar y queremos darle más énfasis, más profundidad a todo lo que Dios quiere enseñarnos, pero ya desde un punto de vista más personal, con temas un poco más fuertes que te van a ayudar y te van a meter a la palabra de Dios. Es por eso que esta segunda temporada vamos a tener entre 30 a 35 episodios donde vamos a estar hablando de temas específicos, unos cuantos capítulos de programas, vamos a estar hablando de un punto, luego de otro punto, y vamos a estar viendo bastantes cosas. Y es por eso que ahora vamos a empezar hablando de lo que es la restauración. El día de hoy nos vamos a dedicar a hablar lo que es la restauración, lo que Dios quiere hablarnos de la restauración, cómo restaurar, cómo se mueve toda la parte de la restauración. Pero antes de poder continuar, yo quisiera que oremos y le entregamos esta temporada al Señor, esta segunda temporada que Moldeados a su Imagen está llegando a tu casa. Así que te invito a que cierres los ojos y que podamos orar un momento. Señor, queremos darte gracias por esta segunda temporada, que tú nos permites llegar a las vidas, Dios, de las naciones, Padre, que nos permites llegar a cada persona, Dios, por medio del internet, de la televisión, Padre. Gracias, Padre, por sus vidas, por sus corazones, y te pedimos que esta segunda temporada tú les moldees a tu imagen con mayor precisión. Es hermoso ver cómo tú eres el alfarero que nos moldea, y ahora nos vas a empezar a moldear detalles, Dios, que anhelamos entender, anhelamos tenerlo para hacer a imagen y semejanza tuya. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, te exaltamos, te bendecimos y te entregamos este programa y toda esta temporada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Es bueno entender cómo un alfarero trabaja para explorar un poquito de Moldeados a su Imagen. En la primera temporada lo que hemos hecho es empezar a agarrar la arcilla, empezar a mover, porque sé que algunas cosas que hemos enseñado, mucha gente nos escribía y nos decía de que son cosas que otros pastores no se animan a decir, en cuanto a la guerra espiritual, en cuanto al Espíritu Santo. Entonces lo que hemos hecho es un poquito agarrar y empezar a ablandar esta arcilla que somos cada uno de nosotros para empezar a moldear. En esta segunda temporada nuestra idea ya es empezar a formar la imagen de Dios en cada uno de nosotros, con temas un poco más específicos y puntuales que nos van a ayudar, y hasta que lleguemos a tener la arcilla bien formada para que seamos imagen y semejanza de Él. Nuestro espíritu ya es a imagen y semejanza de Él, nuestra alma falta todavía a que lo sea. Vámonos con el tema que nos toca hablar ahora, y vamos a estar unos cuantos programas hablando de lo que es la restauración. Hemos escuchado muchas veces seguro hablar, Dios te va a restaurar, Dios restaura familia, pero vamos al énfasis de por qué hay que restaurar, qué es restaurar, dónde hay que restaurar, por qué tenemos que restaurar, es la gran pregunta. Y para eso nos vamos a ir al objetivo principal de la restauración. Y vámonos a Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3, versos 20 y 21, que ahí está la razón principal de lo que es la restauración. Dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Aquí nos está hablando de la restauración de todas las cosas. Cristo está sostenido en los cielos lo están agarrando hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Cristo no puede volver, los cielos no van a soltarlo hasta que todas las cosas sean restauradas. Y cuando decimos todas las cosas nos referimos a todo lo que implica el mundo de Dios, a todo lo que implica lo que Dios quiere en nuestras vidas. Él tiene que restaurar la alabanza, Él tiene que restaurar la doctrina, se tiene que restaurar la adoración, se tiene que restaurar la forma de vivencia en las iglesias, se tiene que restaurar cosas tan generales en el cuerpo de Dios como cosas específicas. Dios quiere que se restaure a la juventud, a la niñez. Dios quiere que se restaure los matrimonios, que se restaure a los jóvenes, que se restaure cada familia, cada vida personal. Ese es el anhelo de Dios. Y mientras no hay una restauración o el acceso a una restauración total de todas las cosas, Cristo no puede venir. Y para eso está la iglesia. La iglesia tiene que acelerar esta restauración. Es por eso que en estos capítulos vamos a ver algunos niveles de restauración, cosas que deberíamos entender de la restauración, donde vamos a hablar de cosas generales como restaurar la iglesia,
restaurar las vidas, restaurar la congregación, restaurar la alabanza, como cosas pequeñas y simples, como restaurar tus finanzas, que tú dirás es algo grande, pero delante de lo que tiene el plan de Dios es algo pequeño. Tú deberías estar restaurado en todas las áreas, tus finanzas, tu salud, tu familia, eso es algo que ya debería estar restaurado, pero cuando vemos la realidad, ves tu familia, ves tus finanzas, ves tu casa, no está nada restaurado, te frustras, luego estás, ¿por qué estoy viviendo esto? Yo quisiera esta restauración, pero no podemos decir que Cristo viene si no hemos restaurado. Obviamente, gracias a Dios, grandes cosas ya se han restaurado. Se han restaurado gran parte de los ministerios, se está restaurando la adoración, se ha restaurado gran parte de la vivencia con Dios, la intimidad, se ha restaurado el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Pero todavía falta restaurar muchas áreas, muchas cosas, muchos detalles que todavía no hemos visto, no hemos entendido y que todavía la iglesia está estancada. Y el otro punto, no se ha restaurado en todas las naciones algunas cosas. Hay iglesias que gracias a Dios se han acelerado en la presencia de Dios y han restaurado, pero hay otras tantas que no están restauradas, que están paralizadas, que están frenadas, y eso evita que la restauración llegue. Aquí la palabra dice el tiempo de la restauración, hasta, y no dice el tiempo, dice los tiempos. Hay tiempos de restauración. Dios ha empezado a restaurar la iglesia hace unos cientos de años atrás, con cosas muy pequeñas, muy largas al empezar, como Martín Lutero, la restauración de la gracia. Tardó años en restaurar eso, pero Dios está acelerando los tiempos de la restauración. Y ahora estamos viviendo restauraciones simultáneas. Ya hemos visto la restauración de los ministerios, estamos en la restauración del tiempo apostólico, estamos viendo la restauración de la adoración, como el tabernáculo de David, estamos viendo la adoración de la restauración de las familias, cómo las familias tienen que ser restauradas, levantadas en el simiente que Dios ha dado. Es por eso que es importante entender la restauración, y queremos empezar esta temporada hablando de la restauración, porque no podemos irnos más allá si tu vida no está restaurada, si tu iglesia no está restaurada, si tu comunión con el Espíritu Santo no está restaurada. La venida de Cristo tiene que darse, es una promesa que lo vamos a ver realidad, pero por eso nadie sabe cuándo es la fecha del fin. Nadie sabe cuándo va a ser el fin. Todo el mundo histérico que el 2012 va a ser el fin. No pasó nada, porque nadie sabe en la fecha, la hora, el momento que va a llegar el fin. Esto solo le pertenece a Cristo. ¿Y por qué? Porque la iglesia es la que tiene que decidir. Cuando se restauren todas las cosas, ahí vendrá el fin. Mientras no se restauren las cosas, no vamos a poder ver el fin claramente. Vámonos por favor a Mateo 17. ¿Por qué también tenemos que restaurar? Mateo capítulo 17, versos 10 al 13. Tenemos que entender algunos puntos. Todo lo que la venida de Cristo, la forma en la cual Él vino por primera vez, cómo manejó Él todas las cosas, nos muestra un modelo de cómo va a venir su segunda venida. Y esto habla también de la restauración. Mateo capítulo 17, versos 10 al 13 dice: Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendían que les estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino como un primer Elías. Él empezó a restaurar la primera venida de Cristo, Él vino y Cristo vino, murió en la cruz. La segunda venida de Cristo va a manejar esto. Se necesita una generación de Elías que se levante, que va a restaurar todas las cosas, y ahí va a venir la segunda venida. Es por eso que dice: primero es necesario que venga Elías, ahí recién va a venir el Hijo de Dios, Cristo. Lo mismo va a pasar, tiene que levantarse una generación que empiece a restaurar, no con la unción de Elías específicamente, sino con la unción de restauración. ¿Qué hizo este primer Elías? Restaurar todas las cosas, y con esa restauración tiene que venir el fin. Ahí recién va a venir la segunda venida. Entonces Cristo no puede venir hasta que venga una generación profética, una generación restauradora como era Elías, como era Juan el Bautista, que confronte la mentira, que confronte el pecado, que confronte la destrucción, la ruina, y pueda restaurar, pueda levantar. Ahí recién va a venir el fin. Porque mientras no hagamos eso, no puede venir el fin, no puede venir la segunda venida de Cristo. Entonces tiene que levantarse una generación. Cada uno de nosotros son parte de esta generación, cada uno de nosotros son parte de este grupo apostólico profético, de este grupo de Elías, Juan el Bautista, que va a restaurar, y que vamos a llegar completamente al fin de que la segunda venida de Cristo se haga realidad. Ese es nuestro objetivo, que Él vuelva.
No estamos aquí para vivir y quedarnos aquí. Estamos solo de paso. Queremos volvernos a nuestro Padre. Pero para eso hay que restaurar todas las cosas para que sea la segunda venida y así podamos estar agarrados de la mano con Cristo. Estamos hablando de la restauración y también estamos estrenando nuestra segunda temporada, y algo nuevo que queremos hacer en esta segunda temporada es que queremos que haya un público, gente que nos haga preguntas, gente que podamos tener un poco de dinámica, y es por eso que tenemos aquí un grupo de hermanos que han estado con nosotros escuchando la primera parte y que van a estar acompañándonos en algunas temporadas. Va a venir otras personas. La idea es poder compartir un poco más, responder preguntas que por ahí tú tienes y que, como este es un programa grabado, por ahí no nos llega tu pregunta inmediatamente. Y queremos que sea de bendición esto, porque en verdad no queremos que quede nada a medias ni nada jalado. Así que quiero dar la bienvenida a los hermanos. Sean todos bendecidos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en la segunda temporada, nuestro primer programa de Moldeados a su Imagen. Y es una bendición poder tener la dinámica de la gente, porque siempre hay preguntas que tanto nos bendicen a nosotros al buscar la respuesta, como pastores, como gente que va a predicar, que está estudiando, como también bendice a la gente, porque siempre hay duditas que quedan. Es por eso que vamos a pasar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo me convierto yo en un restaurador? O una persona, ¿cómo se convierte en restaurador? ¿Cómo me he vuelto un restaurador? Hemos hablado de Elías. Entonces uno diría, tengo que tener la unción de Elías para ser un restaurador. No. ¿Por qué? Porque vemos Antiguo Testamento, tuvo que haber un Elías, pero Elías Elías como tal no trajo a la segunda venida de Cristo. Él terminó siendo arrebatado. ¿Quién tenía esa unción, ese llamado, algo parecido a Elías? Era Juan el Bautista. Por eso en el verso que hemos leído dice que los discípulos entendían que hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino, hizo cosas que restauró, no todas, pero restauró parte de las cosas para que venga la primera venida de Cristo. Porque la primera venida de Cristo es la apertura a la restauración. ¿Qué tiene que pasar en esta segunda? La segunda venida de Cristo tiene que ser una generación de restauradores que no siempre tienen que tener la unción de Elías. Yo diría tienen que tener una unción profética. Ya tienen que moverse en lo profético, en lo apostólico, para que venga esta segunda venida. Ahora, hay ciertas características, ciertos tips que necesitamos entender para que haya la restauración. Eso lo vamos a ver en el programa número 2, cuando hablemos de Nehemías. Nehemías fue el mejor restaurador, el mejor diseño de restauración en todas las áreas lo manejó Nehemías. Y nosotros vamos a hablar eso justo en el siguiente programa para que no te lo pierdas, y ahí podamos responder esta pregunta de cómo me vuelvo un restaurador y poder ampliar un poquito más a fondo sobre cómo ser un restaurador. Ahora, yo cómo quiero restaurar, cómo empiezo a restaurar, porque vamos a hablar de que está metida la guerra espiritual, está metida el servicio, o sea, hay un montón de detalles, la estrategia, muchas cosas que tiene que estar para ser un restaurador. ¿Alguna pregunta más? La palabra dice que Cristo va a volver cuando lo último de la tierra sea predicado. ¿Eso tiene que ver con la restauración? Sí, parte de la restauración es que la última criatura sepa, que toda la creación, absolutamente toda la creación sepa. Es parte de la restauración. La restauración es que el evangelio llegue a toda criatura. ¿Ya? Entonces, para que sea una restauración total, tiene que llegar el evangelio a todos. No llegó a tal lugar. ¿Será que se ha restaurado? No. Tiene que levantarse. Eso es parte de levantarse en los dones de misionero, los ministerios que alcancen a todo lado, evangelistas que se mueven por todo lado, y es parte de la restauración. Por eso es de que hasta que no se vaya a la última tierra, recién llegará el fin.
La restauración jala a que la iglesia no se quede encerrada en sus cuatro paredes, sino los bote afuera, los jale a evangelizar, los lleve hasta lo último de la tierra, para que ahí recién venga. Hermano. Buen día. Quería preguntar si es gracias a las restauraciones cada uno de nosotros, en el sentido de decir, ser moldeados a la imagen de Jesús, porque según eso vamos a poder nosotros restaurar todas las cosas para la venida de Cristo. Sí, gran parte de la restauración es de que mi alma sea imagen y semejanza de Cristo. Necesito volver al diseño de Dios, es parte de la restauración. Por eso se llama restauración, porque significa que algo se ha caído. Si no, sería algo nuevo, renovación. No es renovación, porque no estamos trayendo una cosa nueva, estamos trayendo una restauración de que algo que había ha caído. Ahora tenemos que renovarlo. La imagen de Dios ha caído. Ahora tenemos que restaurar esta imagen de Dios. Eso vamos a aprender mucho en el tema número 2 con Nehemías. Ya más a fondo vamos a hablar de la parte de la restauración. Estamos hablando de que se restaure, que es a nivel que se tiene que restaurar como cuando Cristo dejó la iglesia. Las finanzas en la iglesia no están como cuando Cristo dejó, la iglesia en sí no está como Cristo dejó. Tenemos que restaurar como era en la época de Cristo, y aún como era el diseño original que Dios crea a nivel persona. Tengo que restaurar como era en la época de Adán. O sea, Adán tenía un diseño sobrenatural. ¿Somos como Adán ahora? Obviamente el pecado nos ha corrompido, pero Adán tenía una autoridad, tenía algo sobrenatural, veía a Dios cara a cara. El 80% de la iglesia ni siquiera tenía una visión en su vida. ¿Será eso restauración? No. Entonces la restauración nos moldea a la imagen de Dios, nos hace imagen y semejanza. Por eso este programa se llama Moldeados a su imagen, porque la idea es mostrarte que tú eres un Dios. Como dice la palabra, habla de la congregación de los dioses. No es que hay muchos dioses, sino cada uno de nosotros somos un diosecito, porque pertenecemos al Rey de Reyes, al Dios más grande. Entonces tenemos que entender de que la restauración también es parte de nuestra imagen, de nuestra forma de ser, y que tenemos que restaurar a la iglesia. La palabra que habías leído dice que se va a restaurar todas las cosas, ¿no? Eso también incluye las cosas malas, tanto lo divino como lo profano. Mi pregunta es, ¿cómo se va a restaurar lo malo? Ya, está ligado a las señales del fin. Y tiene razón, todo es todo. O sea, se va a restaurar absolutamente todo. Lo bueno y lo malo. Se va a restaurar, como era en la época, los ataques. Se va a restaurar las peleas espirituales. Por eso cuando hablamos en el tema de Nehemías, vamos a hablar que hay una guerra espiritual en el momento de la restauración. Pero también va a haber la restauración, y Dios aprovecha esta restauración de las cosas malas como señales para el fin. Se va a restaurar que las tinieblas como en Sodoma y Gomorra se levanten. Se va a restaurar eso. ¿Con qué objetivo? De volver al fin como señal. Entonces yo no tengo que verla como, ay, qué bacana, se restaura las cosas malas, ahora el fin llega, me voy a morir. O sea, mejor no restauraremos nada para que tampoco lo malo se restaure. Lo grave es esto: la iglesia no restaura lo bueno, el diablo va a seguir restaurando lo malo, porque son señales para el fin, sí o sí tiene que pasar. Entonces lo mejor es que nosotros también aceleremos. Por eso la palabra dice, las tinieblas son más sagaces que la luz. Entonces lastimosamente las tinieblas están siendo muy sagaces en restaurar más rápido lo sobrenatural. Ellos hacen brujería, hacen sanidades así impresionantes, donde la iglesia va años orando por un hermano y no le pasa nada. ¿Por qué no vivimos como en la época de los apóstoles? Que ellos, su sombra de Pedro sanaba enfermo, a una mirada sanaba. ¿Por qué una bruja sí sana y el pastor que ora tanto, 20 años, no sana a nadie? Porque no se ha restaurado. Entonces las tinieblas sí están restaurando las cosas para su favor, pero esas son señales para nosotros. En cambio, nosotros tenemos que restaurarla, porque es la segunda venida lo que nos importa. Entonces tenemos que aprender a hacer ese juego, de poder nosotros entender que sí o sí, me decía un pastor, hay que pelear en contra del homosexualismo que van a estar. Sí, hay que pelear, tenemos que estar en contra de matrimonio, es nuestro trabajo, pero al mismo tiempo tenemos que entender que es algo que se va a hacer, porque tiene que ser como en Sodoma y Gomorra, para una señal para nosotros. Ahora no por eso voy a acusarlo, voy a decir, bueno, ya cásense, hagan lo que se les dé la gana. No, tampoco, sino mi trabajo es ir en contra de eso, pelear sobre eso, pero sabiendo de que ese tipo de batallas quizás no las ganemos por un hecho. Tiene que restaurarse también las cosas malas, porque son señales para el tiempo del fin, y eso tenemos que tenerlo totalmente claro. Por eso dice, todas las cosas, lo bueno y lo malo. No nos asustemos por lo que vamos a oír, es una señal para nosotros, pero al mismo tiempo entendamos en el Señor de que nosotros tenemos que restaurar cosas más grandes y más poderosas.
hablando de la restauración y estamos haciendo algunas preguntas, entendiendo un poquito más de la restauración. No sé si alguien tiene una pregunta o comentario. Sí, hablando hace un rato de lo que habíamos preguntado sobre la llegada hasta lo último de la tierra, y nos ponemos a pensar en cuando Jesús estaba aquí o los apóstoles, ¿ellos llegaron hasta el final de la tierra? Cuando hablamos bien de la palabra, tenemos que entender, en esa época no había América, o sea, obviamente había, pero no se la conocía. Entonces podemos decir que los apóstoles sí llegaron. ¿Quién? Pablo. La palabra cuenta que los 10 misioneros de Pablo fue a toda Europa, toda Asia y el norte de África. En esa época, ir al sur de África no era algo normal porque era puro bosque, entonces la gente creía que no vivía nadie ahí. Obviamente ahora sabemos que vivía gente en América, en el sur de África, un montón de gente, pero para ese mundo, el de esa época, toda la tierra, el último de la tierra era Asia, Europa y parte de África. Entonces los apóstoles lograron llegar hasta lo último de la tierra, específicamente Pablo. Ya por eso en Hechos 1:8 la palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí ya va la profecía, que ellos se encerraron y por eso la persecución los botó afuera, pero el único que logró llegar hasta el último de esa tierra en esa época fue Pablo. Me gustó mucho cuando dijiste, ¿no?, que nosotros tenemos que ser parte de esa restauración, porque pienso que si Dios nos está permitiendo conocer esta revelación de la restauración, es para que nosotros seamos parte de ella. Y estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, su corazón está latiendo para que sea lo mismo que era antes, ¿no? Antes veíamos una iglesia con poder, con autoridad, moviéndose sobre la faz de la tierra de una manera asombrosa, impactando naciones, jóvenes, adultos, niños. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, también nuestro corazón está latiendo por hacer eso. Entonces yo pienso que eso sería muy lindo. Me gustó mucho lo que dijiste. Estamos haciendo este programa porque anhelamos entender que esta restauración tiene que llegar a todos. Y Dios no puede hacerlo solo porque le detiene algo, el pecado. O sea, Él no puede venir en persona a hacerlo porque el pecado lo aleja de nosotros. En cambio, nosotros que ya estamos con Él, nosotros somos ese puente restaurador, somos esa mano que va a agarrar y va a restaurar los corazones, las vidas, los diseños congregacionales, los diseños ministeriales, va a restaurar a las personas. Es por eso lo importante de entender que tú tienes que ser un restaurador. O sea, y no es de que es un ministerio extra, o sea, no hay 5 ministerios y el 6º ministerio estamos, no, sino que los 5 ministerios tienen que restaurar. Este es la alabanza, maestro Denis, lo que sea, tienes que restaurar, es parte del llamado. Entonces, considerando eso, obviamente tenemos que dejar a un lado la religión. Cristo no era religión, ¿no? Cristo era un estilo de vida, y el estilo de vida en el que nos promete que mayores cosas que Él haremos, y esa es la restauración, ¿no? Y ahí vemos, ¿por qué se cayó? ¿Quién hizo caer los muros? ¿Quién hizo caer este diseño que Él dejó? La religión. Vemos la historia, Pablo con los discípulos dejan una iglesia preciosa, una iglesia sobrenatural que sea milagros, señales, pero hay cosas grandes. Ya los discípulos de ellos, de Pablo, vemos Timoteo, Tito, vemos tanta gente que ha empezado a hacer un diseño correcto, pero los discípulos de ellos, que esa es una tercera, cuarta generación, por el tema de la persecución, temores, miedo, empezó a enfriarse y empezó a aceptar lo que llamamos un poco el ecumenismo, empezó a aceptar la idea de que entre, mezclar con Roma la idea, mezclar con Babilonia los diseños, con Grecia los diseños. ¿Y qué pasó? Entró la religión en la iglesia. Y eso empezó a apagar los diseños bíblicos, al extremo que ni se podía leer la Biblia. Solo unos cuantos tenían acceso a la palabra. Al extremo de que empezaron ahí tremendas tonteras doctrinales, la Inquisición, persecuciones, indulgencias, pagar penitencia, mi terrenito en el cielo. Un montón de religiosidad que literalmente eso destruyó los diseños de Dios. ¿Qué es la idea de la restauración? Empezar a volver como Jesús lo dejó. Por eso es que tenemos que restaurar. Esa es la idea de la restauración, volver como era, ya, porque la religión la destrozó. Entonces, si tú sigues religioso, nunca vas a poder restaurar. Si tú sigues con la mentalidad religiosa, lo único que está haciendo es alimentar a lo que destruyó lo que Dios dejó. La religión destruye, no levanta. Cristo es vida, la vida avanza, la vida restituye, la vida restaura, la vida camina más adelante. Entonces, dentro de esto podemos decir que la religión es parte de tolerar. Lo que una generación tolera, la otra lo abusa. De todo modo, es que la religión es mucho más que tolerar. La religión es todo un sistema babilónico, religioso, que tiene el objetivo de paralizar a la iglesia, paralizar la visión, paralizar el diseño de Dios. Entonces, cuando estamos en eso, no podemos avanzar. Perdón, una preguntita. Decías que todo tiene que estar restaurado y mediante eso todas las personas tienen que conocer de Dios, o sea, tienen que predicar.
¿Y cómo sucedería eso si siguen naciendo personas, siguen naciendo niños? O sea, Y sigue muriendo gente. ¿A quién voy a restaurar? Así como muere gente, se levanta gente. Y cada generación. Y tenemos que ver, tú ves a un niño ahora. Los niños de ahora son totalmente diferentes a los niños que éramos nosotros. Nosotros de niños éramos totalmente diferentes. O sea, la educación, el respeto era parte de nuestro vivir. En cambio ahora un niño hace... Eso hay que restaurar. Las generaciones que ahora se están levantando son las que más hay que restaurar, las que más hay que guiar para que en verdad se agarren del Señor. Entonces vale hecho, yo tengo que levantar un grupo de restauradores que restauren una generación, esa generación restaure a la siguiente generación y así sucesivamente hasta que llegue lo último. Porque todos tienen que ser restaurados. Entonces si no hay esa restauración, no podemos llegar a ningún lado. La restauración es parte de lo que tiene que ser y va al hecho a las generaciones. Como les decía, me llegaba en Facebook un dibujito como era en la época de los 80, 90, en mi época como eran las clases, ya era la profesora y los dos papás al niño diciendo te aplazaste, y el dibujito siguiente, la actualidad, era el niño detrás muerto de risa y los papás a la profesora, se aplazó mi hijo. O sea, ¿quién es el que está siendo educado aquí? ¿El niño o la profesora? Entonces, ahí hemos cambiado el sistema, hemos tolerado muchas cosas, pero más que tolerar, hemos dejado que la religión entre. Amén. Es por eso que vamos a hablar de esto y vamos a estar con más capítulos. Gracias a ustedes por estar aquí en nuestro primer programa de la segunda temporada. Y vamos a estar hablando más de lo que es restauración. No te olvides, en este programa hemos hablado que vamos a hablar de Nehemías. Y ese este capítulo de Nehemías, ese libro entero de Nehemías, nos va a ayudar a cómo entender la restauración, cómo ayudar en la restauración, cómo cada generación, como era la pregunta, tiene que estar en la restauración, seas niño, viejo, anciano, la edad que tengas, matrimonio, soltero, casado, trabajes, no trabajes, todos somos parte de la restauración y tenemos que entrar en esta restauración. Entonces yo te animo a que tú restaures tu mentalidad, restaures tu forma de ser, restaures para que la segunda venida de Cristo venga, para que en verdad podamos asegurar que estamos siendo una iglesia correcta. También te invito a que nos escribas a nuestros correos electrónicos a info@pdelanzas.org, que nos visites en el Facebook a Puntas de Lanza para que puedas saber más de nuestras actividades y poder tener nuestros programas al contacto. Si tú no has visto la primera temporada, búscanos en el grupo del Facebook llamado Moldeados a su Imagen, o también lo puedes ver en nuestra página web www.pdelanzas.org, en el sector del MASI, que son las abreviaciones de Moldeados a su Imagen. Ahí vas a tener toda nuestra primera temporada para que tú la puedas ver, 32 capítulos de bendición, y tú puedas ser parte de eso. Nosotros nos despedimos, gracias más por estar aquí, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en otro programa en donde vamos a seguir hablando de la restauración, de Nehemías específicamente, así que es una bendición estar contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el siguiente Moldeados a su Imagen. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás.